necesita maestras conscientes es la confianza. ¿Qué sucede? Yo no confío en que esto va a pasar. Esto no es posible. Siempre pasa lo mismo. A todas nos pasa lo mismo. No a todas las maestras le pasa lo mismo. Y cuando yo empiezo a confiar en mí, cuando yo empiezo a entender que hay una conciencia divina, que hay una conciencia universal, cuando yo entiendo que hay una fuerza superior que sustenta la vida, que sustenta todo, empiezo a confiar en mí. Para eso tengo que dar el primer paso, para eso tengo que practicar, para eso tengo que empezar. ¿Qué sucede? Yo nunca empiezo y dejo y sigo manifestando más de lo mismo. Por eso es tan importante dar el primer paso, con lo más chiquito. Yo siempre digo a las maestras, comience por cosas pequeñas, cotidianas, para ir tomando confianza de que es posible generar mi realidad. Es posible generar ese futuro que deseo. El tema es que nunca empiezo y lo voy postergando y voy sintiéndome cansada, agotada, voy pensando en lo que no quiero y voy creando y manifestando más de lo mismo. Después digo, esto no funciona, esto al final no sucede nada. Claro, porque no es el otro, soy yo. Si no me respetan es porque yo no me estoy respetando. Uno de los principios básicos, como digo, del método de maestras conscientes es responsabilidad, hacerme cargo y responsable de que si yo quiero generar una vida diferente, quiero sentirme en paz, quiero sentirme respetada y valorada, necesito mirar hacia adentro, necesito mirarme hacia mí. ¿Qué me está pasando? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Para qué dejo que los demás me falten el respeto, que no respeten mis horarios? Habla de una falta de respeto, habla de quizás una entrega hacia los demás, quiero pero no puedo. Bueno, tendré que ir a buscar esa información de la que hablamos en casa, donde yo tenía que estar siempre al servicio de los demás, qué veía, qué sentía. Siempre hay una información ahí, hay una vibración, entonces es importante que sea consciente de esto. Como los docentes vibramos en una misma conciencia, que se llama conciencia colectiva, estamos pensando lo mismo, hablamos de lo mismo, sentimos lo mismo, se llama esto conciencia colectiva, creamos y manifestamos lo mismo. Yo siempre digo, no me creas, ponelo en práctica, no esperes que los demás hagan algo, quizás tus colegas incluso no lo van a hacer, pero cuando vos cambias, tu mundo es el que empieza a cambiar, tu mundo, acordate siempre que es tu mundo el que cambia. Como decía Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en los demás. Cuando yo cambio, mi mundo empieza a cambiar. Por tanto, si querés ver que te respetan en los horarios y que te toman en cuenta y que están respetando tu privacidad, la primera que debe respetarse soy yo. ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando que los demás no me respeten? No son los demás, tiene que ver conmigo. ¿Para qué vivo esta experiencia? ¿Qué mensaje me está dejando este papá? Son todos los papás los que me mandan mensaje a toda hora. ¿Es uno en particular? ¿Quién es? Si son todos, si es uno, ¿para qué? ¿Cuál es el mensaje concreto que te manda? ¿A qué hora te lo manda? Hay mucha información detrás de esa situación. Hacerme cargo de que esta situación habla de mí y de que yo soy responsable de esto que estoy viviendo y que si quiero vivir un mundo diferente, si quiero vivir un futuro diferente, tengo que empezar aquí y ahora, es fundamental. Bueno, yo me voy a poner a explicar todo el ejemplo, pero ¿para qué quiero mostrarte? Lo que quiero mostrarte es que está comprobado científicamente de que a través de lo que nos enfocamos, el experimento de la doble rendija lo que hace es demostrar que aquello en lo que nos enfocamos lo expandimos. ¿Por qué? Porque se comprobó que electrones que eran enviados se proyectaban en una pantalla. Cuando los científicos observaban ese trabajo, lo que estaba pasando, se producía un cierto patrón. En cambio, cuando ellos no lo observaban, ese patrón cambiaba. ¿Y a qué lleva este experimento científico? ¿Y qué tiene que ver con nosotros y con esto de tener nuestro tiempo y que respeten nuestro tiempo? Que en lo que vos te estás enfocando, en que los padres mandan mensaje a toda hora, en que la inspectora, en que la directora, en los problemas, si vos te enfocás en los problemas, lo que estás haciendo es expandiendo y agrandando el problema. Y es
esto habla de que tus pensamientos, donde vos estás pensando todo el día, lo que estás poniendo el foco de atención, lo estás expandiendo y lo estás manifestando. Por tanto, yo soy también generadora de mi realidad. Si yo quiero empezar a generar otra realidad, lo que tengo que empezar es a mirar hacia otro lugar, empezar a enfocar en aquello que deseo, en aquello que quiero. Enrique Orbera, desde el método de bioneuromoción, siempre dice que si las personas supieran lo que manifiestan pensando y hablando, pensarían y hablarían mucho menos. Y realmente uno empieza a entender esto cuando justamente lo empezamos a practicar. Por eso yo siempre digo, no me creas, pero ponelo en práctica, empezar a ser consciente, maestra, consciente de lo que estás pensando, porque tus pensamientos están creando la realidad. Empezar, dar el primer paso, porque acordate que sos energía, que sos vibración, que sos información, eso somos. Y aquello que resuena con nosotros es lo que atraemos. Si vos estás sintiendo que te molesta, que estás cansada, que estás agotada, que al final no te respetan, no te valoran, lo estás sintiendo, lo estás creyendo, porque es lo que crees y lo estás manifestando. Mientras sigas creyendo que esto que estamos hablando, de que no te valoran, de que no te respetan, lo que vas a hacer es manifestar. Entiendo que al principio cuesta, entiendo que no tenemos la mirada hacia nosotros porque no estamos acostumbrados a mirarnos hacia nosotros, siempre estamos mirando hacia afuera y estamos creyendo que son los demás los culpables. Y acá no hablamos de culpables, acá hablamos de responsabilidad. Me hago cargo y responsable que tiene que ver conmigo. Soy yo la que tengo que empezar a hacer ese cambio, no es el otro, pero yo, ¿qué sucede como maestra? No lo hago. Por eso seguimos igual. Si vas a dejar que los demás hagan algo, lo único que vas a perder, lo que vas a lograr es cansarte, agotarte y enfermarte. Hoy te voy a hablar del principio de mentalismo. ¿Sí? Este principio, que es un principio universal, habla de que la mente crea. Nuestros pensamientos generan nuestra realidad. Lo que pensamos se manifiesta. Y es un principio que, como digo, lo estamos usando todo el tiempo, porque en realidad estamos manifestando y estamos generando nuestra realidad. Solo que lo hago inconscientemente. Yo no soy consciente de que estoy generando esta realidad. ¿Qué sucede? La estoy generando, pero no me gusta. Entonces, maestras conscientes, ¿qué hace? Te ayuda a generar la realidad que vos querés. ¿De qué forma? Conscientemente. Siendo consciente, como siempre digo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que quiero. No es lo único que necesitamos. Obvio, como siempre hablamos, tiene que ver con la información, tiene que ver con nuestras creencias. Hay, como siempre digo, un mundo por conocer, hay mucho por conocer. Pues entender este principio, en mi caso, a mí, realmente me fue muy útil. ¿Por qué? Porque empecé a cuestionarme los pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué estoy creando? Yo realmente siempre digo, cuando entendí que mis pensamientos generaban mi realidad, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy creando en mi vida? Si es así, bueno, tendré que empezar a ponerlo en práctica, a escucharme, a reconocer. Por eso siempre digo, reconoce tus pensamientos, sé consciente de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo. Yo siempre cuento esto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí fue que tomé conciencia y empecé a hacer los cambios. Por eso digo, la maestra que sigue igual, la maestra que se sigue quejando, que sigue sintiendo que los padres le siguen mandando mensajes toda hora, que nadie la respeta, que no la valoran, es porque no ha dado este paso de decir, bien, pero ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo que estoy generando yo mi realidad? Hasta que yo me haga cargo y responsable de mí, la realidad que voy a crear va a ser esa que yo no quiero. Para generar esa realidad necesito pensarla, necesito sentirla, necesito creer en esa realidad. La pregunta es, ¿vos creés que es
posible que los padres, vos crees que es posible que los padres dejen de mandarte mensajes o crees posible que respeten tu horario de trabajo? Esa es la pregunta que debo hacerme. Yo creo que es posible que me respeten mi horario de trabajo. ¿Por qué? ¿Lo crees? Porque si no lo crees, entonces no lo vas a ver. Yo necesito creer primero que es posible, sentir que es posible, pensarlo como posible para que se produzca. Ah, Silvia, pero es re difícil yo, no, para hacer todo eso, ¿cómo lo hago? En realidad lo estás haciendo, porque estás pensando que no es posible, sentís lo difícil que es y esa sensación de cansancio tengo que contestar o de si estás pensando en esa persona, qué te produce esa rabia o esa impotencia o esa angustia, lo que sea. Lo estás pensando, lo estás sintiendo, lo estás creyendo porque crees que esto es así, lo estás manifestando. En realidad lo estás haciendo genial y lo estás haciendo perfecto.